Hola muchachos, tercero medio plan común matemática. La clase anterior, bueno, de más está decir que les mando mucho ánimo, mucha fuerza. Chiquillos, aunque ustedes no lo crean, yo igual echo de menos el colegio. Yo creo que a esta altura hasta ustedes echan de menos el colegio. Eh, Así que ojalá, no sé, a lo mejor podamos volver a vernos dentro de las salas de clase. No sé cómo es el plan del gobierno. Espero que estemos bien, chiquillos. Les mando muchos saludos y de verdad que extraño estar parado frente a ustedes haciéndoles una linda y hermosa clase. Creo que sería un poquito mejor que esto, pero esto es lo que podemos hacer por ustedes. Quiero que entiendan que en el fondo todo esto es por ustedes. Hacer las cápsulas, las guías. Queremos que vayamos avanzando de a poquito, que tengan tiempo de poder ver las cápsulas cuantas veces quieran, y que puedan trabajar en sus contenidos. Muchachos, en la guía anterior vimos lo que era una función eh, exponencial, si no me equivoco, espérenme un poquito. Eh, Función exponencial. Vimos cómo se trabajaban, cuáles eran sus características principales, y la función que nos toca el día de hoy es una función que ustedes adoran. El año pasado cuando vimos este concepto se enamoraron, yo vi en su cara, vi ese deseo de aprender más. Y esas son las funciones logarítmicas. La función logarítmica cumple con varias características básicas. Vamos a hablar un poquito de su composición primero. La composición de una función logarítmica es con un, vamos a hablar función log, ustedes saben que yo siempre abrevio así log, y la estructura es f de x, porque estamos hablando de función, no estamos hablando de ningún otro concepto, es igual a log en base a de x. Esta estructura es la forma básica, ¿ya? Es la forma elemental, en donde la base del logaritmo es un número y el argumento del logaritmo, si ustedes van y refuerzan poquito nomás lo que es un logaritmo, revisan el cuaderno del año pasado, ojalá lo tengan, si no pueden buscarlo en internet. Esta sería la estructura básica, en donde el A sería la base del logaritmo, el X el argumento. Este f de x nosotros lo podemos escribir como un I es igual al logaritmo en base a de x. Reitero, igual como lo reiteré la clase pasada, o la cápsula anterior, f de x es lo mismo que y. Acuérdense que y está en función de la x, por eso yo lo puedo escribir de estas dos formas. Tomando eso en consideración, yo puedo asumir que la estructura de esto, si yo lo llevo a una potencia, también por las propiedades básicas del logaritmo, sería un a elevado a i igual a x. Esta parte en el PowerPoint, que es la guía que va para ustedes, está un poquito corrida, así que es muy importante que aquí lo puedan apreciar bien. Esa es como la estructura básica. Hay algo muy importante. El argumento, o sea, la x, siempre debe ser mayor. Voy a colocar como sale en el Power para que no tengamos problemas. Debe ser mayor o igual a 0. O sea, x debe ser mayor o igual a 0. Ahí está con palabras y acá está por símbolo. ¿Por qué? Si ustedes lo llevan a la lógica de las potencias, si la x fuera negativa, aquí este resultado sería negativo. La base de un logaritmo, y para que eso suceda, la base del logaritmo debería ser negativa. Y ahí nos metemos en un TT más o menos, porque los logaritmos no hay con base negativa. Independiente del resultado que pueda ser la y, que sería el exponente,
no puedo trabajarlo. Por ende, siempre la x debe ser mayor o igual a 0. Es algo básico, sale dentro de las propiedades de la función logarítmica. La otra propiedad que menciona es que el punto de intersección de la función con el eje x es 1,0. Eso ya lo vamos a graficar uno y nos vamos a dar cuenta que es así. Recordar siempre para estos tipos de contenido que son mucho más de gráfica y de analizar en la figura, el Desmos, aplicación gratuita para el celular. Todos ustedes creo que tienen celular. Esta aplicación no pesa mucho y pueden verificar en ella cómo hacerlo. ¿Ok? Ok. La función no intersecta al eje Y. No toca el eje Y. Si ustedes observan después en el PowerPoint, van a mostrar algunas imágenes donde la función se acerca tanto, pero nunca toca el eje Y. Y eso porque la X no puede ser, o sea, la X no va a tomar nunca estos valores tan cercanos por la variación. Se va a acercar, pero nunca tanto. Tengo un problema, les debo confesar que el día de hoy mi computador se me rompió, así que perdí el touch. Voy a ir un poquito lento porque con el touch me manejaba un poquito más rápido, pero ahora vamos a avanzar igual. Entonces, después hablamos de lo que es una función creciente y decreciente. Es muy importante esta parte porque, miren, ¿dónde está mi borrador? Acá está. Mi borrador. Esta parte, me imagino que la pueden revisar 50.000 veces. Es muy importante para poder entender de dónde aparece la X y la Y. Si ustedes se dan cuenta, es como que dependiendo del valor de la X va a ser el valor de la Y, que era como la visión antigua que teníamos de funciones, pero acá es mucho más fácil verlo al revés. Si la Y está el valor, ¿qué valor me va a dar la X? ¿Ya? Entonces, cuando una función es creciente o decreciente, significa que el exponente del argumento de la función logarítmica es mayor a 0, pero menor a 1. ¿Por qué ustedes dirán? Yo tengo un f de x igual a un logaritmo de x elevado a a. Esto es lo que sale en el Power. Si la a, punto y coma, si la a es mayor a 0, pero, perdón, la a es mayor a 0, pero la a también es menor a 1, muy importante, en el Power se lo he escrito de otra forma, pero se los separo para que podamos entenderlo mejor. La a debe ser mayor a 0, pero la a también debe ser menor a 1. Si está dentro de ese rango, siempre la función, si cumple con estas características, va a ser una función decreciente. No importa tanto que entendamos el detalle ni que hagamos miles de gráficas, pero sí importa que podamos aplicar este concepto, en donde yo entienda que hay un exponente que está aquí, que no se confunda la a con la anterior. Acá la base de este logaritmo es 10, por eso no lo coloco. Conceptos básicos del logaritmo. Cuando no está la base, se presume que es un 10 el que está ahí. Ojo. Sería una función decreciente. Que en el gráfico, ahí en el Power, ustedes les saben que las funciones decrecientes tienen esta forma. Cortan en ese punto. ¿Y cuál es ese punto? Lo mencioné anteriormente en las propiedades. Este es el punto 1,0. Todas las funciones logarítmicas cortan en ese punto. Bueno, si se acuerdan, el año pasado vimos lo que era la función logarítmica y vimos algunas particularidades y nos percatamos de que en muchos de los casos se repetía esto. Y es tan sencillo el por qué, y es el siguiente. Voy a borrar esto que ya lo explicamos y vamos a tomar la función original. F de x
es igual al logaritmo en base a de x. Entonces, cuando, por ejemplo, esto es y igual al logaritmo en base a de x, y también habíamos dicho que esto era lo mismo que decir a elevado a y es igual a x. Pensemos ahora, si la y, o sea, este valor, toma el valor 0, o sea, la y va a ser igual a 0. Esto que está acá va a ser a elevado a 0 igual a x. ¿Y cuánto es a elevado a 0? Sin importar el valor de a. Sin importar si es positivo, si es decimal, si es fraccionario, si es... Nada, no importa. Todo número elevado a 0, por probabilidad de potencia, yo sé que es igual a 1. Entonces la x automáticamente es igual a 1. X igual a 1. Y esto me daría un punto de intersección que sería ese puntito que está ahí. Por eso, siempre todas las funciones logarítmicas pasan por ese punto. Porque si la y toma el valor 0, o sea, el valor que está aquí toma el valor 0, todo lo que está, perdón, aquí, si esta y toma el valor 0, la x tiene que valer 1, porque aquí hay una potencia. Si la y vale 0, sería un número elevado a 0, lo cual siempre va a ser igual a 1. Y siempre va a pasar por ese punto. Espero que lo hayan entendido un poquito, si no pueden ver montones de videos en YouTube que hay de esto, pero es en lo esencial es ese análisis. Vamos a avanzar un poco. ¿Ven? Voy a tocar el computador y no tiene el touch. Echo menos el touch. Bueno, hay una parte que dice función logarítmica y salen dos funciones. ¿Qué sería importante ahí? Que utilizaran el Desmos. Yo no necesito tanto que ustedes me grafiquen en la mano. No, hagan el Desmos, tomen las dos funciones, porque lo importante aquí no es que si saben o no saben graficar por ahora, sino que lo importante es comparar las dos funciones que están ahí y analizar por qué da el resultado que da. Ustedes le colocan ahí lo importante de esta parte, que es la diapositiva 6, sale graficar f de x igual a logaritmo en base a 2 de x y f de x igual a 2 elevado a x. Si ustedes grafican eso, les debería dar un resultado bastante particular. Así que yo les pido que por favor lo hagan y me anotan, eso sí, escriban con sus propias palabras lo que ustedes concluyen dentro de la guía, en el desarrollo. Luego viene algo que es muy sencillo, que es calcular la x en cada caso aplicando la definición de logaritmo. Esto es netamente para que recuerden, si no saben calcular logaritmos básicos, no van a poder avanzar acá. El concepto de logaritmo es muy importante. Yo acá me lo salto un poco porque ustedes los tienen en su cuaderno. El año pasado vimos bastante logaritmo. Y los chiquillos del tercero C, me imagino que con Eduardo también lo vieron. Si no es así, mándenme un correo y yo les mando material. No hay ningún problema. Pero yo creo que tienen el material suficiente en sus cuadernos de segundo medio. ¿Cómo resolver cada uno de esos? No es tan complejo, pero sí tienen que tener claro ciertas propiedades básicas de potencia. No voy a resolver ninguno porque siento que no es necesario. Si ustedes tienen duda con algún ejercicio, me lo mandan al correo apoyopedagógico lmr@gmail.com. La segunda parte dice, sabiendo que el logaritmo en base 2 es tanto, sin ayuda de la calculadora. Entonces, logaritmo de 40. Y aquí se aplica la segunda propiedad. Se la pueden anotar el primer ejercicio porque da lo mismo. Los otros lo hacen ustedes. Porque acá me van a decir, pero profe, ¿cómo es el logaritmo de 40? Yo le puedo decir, chiquillo, no es tan difícil. La base del logaritmo es 10. Entonces esto es logaritmo de 40. Aquí no hay nada. Solo sé que el logaritmo de 2 es igual a 0,301,030. Me carga aprenderme estos números de memoria. Logaritmo de 40. Entonces yo digo, chuta,
¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo calculo? Y esto es fácil. Cuando aquí no hay nada, hay un 10. Entonces eso ya te da una pista de que este 40 yo lo tengo que descomponer en dos números, una multiplicación de dos números, en donde el 10 sea participante de esa descomposición. Y obviamente esto es fácil porque sería el logaritmo de 4 por 10. De ahí obtengo el 40. Por propiedades de potencia, o sea, perdón, por propiedades de logaritmo, yo sé que cuando tengo una multiplicación puedo separar esto en dos logaritmos, pero por una suma. Logaritmo de 4 más logaritmo de 10. ¿Por qué esto es importante? Porque el logaritmo en base... Perdón, aquí me equivoqué. Logaritmo en base 10 de 10, esto es 1. No hay mucho caso. Más logaritmo de 4. El logaritmo de 4 es lo mismo que el logaritmo de 2 más logaritmo de 2. Y yo ya sé cuánto vale esto. Yo ya sé cuánto vale el logaritmo de 2. Entonces en el fondo va a ser 0,3. No me dio torpe idea. Que se me rompió el computador, me dejó un poquito descontrolado. 301,030 más 0,301, 030 más 1. Resuelven eso, les va a dar 1,602060 y ese es el resultado. Si bien no hay cálculos complejos porque sumar números decimales y sumar por posición, sí está presente la propiedad de la suma de logaritmos. Y me imagino que entenderán que van a estar presentes las otras propiedades en los otros ejercicios. Necesito que las manejen. Insisto, tengo una guía de resumen de propiedades. Si la necesitan, me la piden. Yo la entregué el año pasado y vimos las propiedades en la pizarra con los cursos que le hice clase. Determina el valor del argumento, la A dice cuyo logaritmo de base 6 es 3. Cuyo logaritmo de base 6 es 3. Entonces tienen un logaritmo donde la base es 6 y el resultado es 3. ¿Qué número tendría que ser el número del argumento? Entonces vamos a hacer el primero nuevamente para que es guiarlos cómo trabajarlo. Dice, la A dice el logaritmo cuyo logaritmo en base 6 es 3. Entonces yo aquí automáticamente pienso que hay un logaritmo. Obviamente hay un logaritmo presente. La base de este logaritmo me lo están diciendo textual, es 6. Y el resultado es 3. ¿Qué número tiene que ir ahí para que eso se cumpla? Entonces yo ya sé que este numerito de acá tiene que cumplir con las propiedades básicas de potencia. Voy a poner X, no lo conozco. Va a ser la base del logaritmo y el exponente de la base va a ser el resultado del logaritmo, igual a X. ¿Cuánto es 6 elevado a 3? Me imagino que esto lo hicieron así. 6 por 6, 36, y 36 por 6 son 216. Automático. Miren, yo no detuve el video, ¿ah? Y obtuve el valor de la X. Y esto es lo que tienen que hacer en cada uno de los ejercicios del ítem 3. Finalmente el ítem 4 ya implica graficar. Apóyense con el Desmos. Insisto, me importan las características de la gráfica más que si saben o no saben graficar. Y me importa que recordemos los logaritmos. De acuerdo a la cantidad de preguntas que reciba sobre esta guía, veremos si elaboramos un reforzamiento de logaritmos. Así que, por favor, muchachos, espero que estén bien. Nuevamente les recuerdo el correo apoyopedagógico.lmr@gmail.com. Todos lo conocen, todos lo saben. Y nos veremos para la próxima. Adiós.